Muy buenos días, tardes, noches, depende en qué horario estén viendo este video. Nos encontramos aquí en una videoconferencia para poder hablar sobre un tema muy interesante que se va a analizar en la tarde de hoy, ¿no? Los principios constituyentes de la República del Ecuador, específicamente hablando del ámbito laboral. Y bien, me encuentro reunido con mis compañeros. Mi nombre es Fran Becker Solcheme, mi compañero. Yo soy Ana Isabel Ronquillo. Bien, yo soy Egdin Toalas, ¿no? Vamos a proceder a dar una opinión básica, breve, de describir estos principios y a su vez una interpretación personal que pueda ser de ayuda de conocimiento, ¿no? Para nuestros televidentes. Bien, compañero Yusbel, usted empieza, ¿no? con los principios. Bueno, el artículo 33 de la Constitución establece que el trabajo es un derecho y un deber social. El Estado garantizará que las personas trabajadoras eh, tengan pleno respeto a su dignidad, tengan una vida decorosa, remuneraciones y justas y el desempeño de un trabajo libremente aceptado y escogido. Este, este principio está siendo implementado en el Ecuador. Bueno, pues según los índices, considero que el empleo adecuado en el 2025 fue del 38,6%, es decir, 3.309.499 personas han obtenido un ingreso iguales o superiores al salario fijo. Sin embargo, aunque esta cifra ha aumentado, aún existe el subempleo, que está del 20,9% y un empleo y un trabajo no remunerado del 9%, lo que significa que este derecho no está correctamente implementado en el país, ya que hay una gran parte de la población que eh, desempeña labores precarias y una baja remuneración. Bien. Me gustaría agregar que en vista, ¿no? De que es un principio constitucional que se ha ya implementado desde el año 2008, o sea, estamos hablando de casi 20 años ya, casi 20 años. A pesar del transcurso del tiempo, no se ha podido mitigar o hacer más corta esa brecha, ¿no? De diferencia entre el equilibrio de la población que está en buenas condiciones laborables y de la que no. ¿Algo que tengas que aportar, Sol? Eh, no, por el momento. Bien. Siendo así, creo hallo conveniente pasar al segundo principio, ¿no? Que esto habla sobre la irrenunciabilidad de los derechos. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos, ya que estos son intangibles, ¿no? Reconocidos por la Constitución, la ley, ¿no? Si un empleador intenta renunciar a sus derechos como vacaciones, décimos, perdón, décimos, esta renuncia es inválida, no puede proceder. Ya. Opino que este principio tiene una gran capacidad de apoyo hacia el trabajador debido al que de no existir, fíjense ustedes la corrupción que podría existir mediante contratos, ¿no? No, o se podría decir algún tipo de sometimiento o extorsiones que puedan haber hacia los trabajadores, ¿no? Del ámbito legal ya, mediante amenazas, digamos, hacerlos renunciar a sus derechos si es que esto fuera posible, ¿no? Pero en vista de este parámetro, de este principio constitucional, no importa lo que diga o quiera transmitir el empleador, concierta estos privilegios que tiene, son completamente irrenunciables y eso hace que ante la ley estén muy bien protegidos y amparados. Sí. Me parece muy importante este principio, ya que la irrenunciabilidad hacia los trabajadores, al derecho de los trabajadores, es algo muy importante, ¿no? Eh, Cabe destacar que
no sé qué decirlo. Bueno, yo estoy de acuerdo con... un ratito, cuártalo. Bueno, yo estoy de acuerdo con ambas opiniones, ya que pues este derecho asegura que es un pilar para la protección de la dignidad humana y también asegura que todos los derechos son esenciales y que no pueden ser objeto de negociación o eliminación. Bien, podríamos pasar al siguiente entonces. Ya, el principio número 3 trata sobre el principio de la primacía de la realidad. Aunque este no está directamente estipulado en la Constitución, este principio se deduce a través de los artículos 325, 326 y 327 de la Constitución, en donde se establece que los derechos son inalienables, inviolables y que los hechos siempre prevalecerán en lo dicho de un contrato, es decir, que se dará más importancia a lo que sucede realmente que a lo que dice un contrato. Yo, bueno, estoy a favor de este principio, ya que este protege la libertad del trabajador, ya que asegura que ningún tipo de contrato les quite sus derechos, lo que también garantiza la transparencia y la igualdad en, en los acuerdos laborales. Bueno, estoy a favor de este principio, ya que este protege la libertad del trabajador, ya que asegura que ningún tipo de contrato les quite sus derechos, lo que también garantiza la transparencia y la igualdad en, en los acuerdos laborales. Bien. Muy correcto. O sea, si una persona cumple con horarios o recibe órdenes y salarios, damos por hecho que existe una relación laboral, ¿no? Aunque no hayan contratos escritos. Sol. No, no tengo opinión. Bien. Entonces pasamos al cuarto principio, ¿no? El principio de la estabilidad laboral, ¿no? Este principio garantiza la permanencia del trabajador en su empleo, mientras cumpla, claro, con todas sus obligaciones. Esto es para evitar, ¿no? Que los empleadores hagan uso de despidos arbitrarios o injustificados, ¿no? En su mayoría. Esto para promover seguridad, una seguridad para el trabajador que sea económica, ¿no? Y emocional, ¿no? Porque eso también depende bastante de la moral de una persona, ¿no? Y por supuesto para asegurar la protección económica de su familia. Esto hace que, bueno, todos tengamos la seguridad del pleno empleo, ¿no? Que es uno de los principios, ¿no? Constitucionales del artículo 326. ¿Algo más que quieran aportar ustedes? Bueno, yo estoy de acuerdo con esta opinión, ya que el Estado nos da la seguridad del empleo. Es decir, que el Estado hace que se garantice que en un contrato se den las condiciones que se han pactado, ¿no? Y así, de esta manera, el trabajador tiene la seguridad de que eso se va a cumplir y se sentirá más motivado y comprometido con su trabajo. Con respecto al quinto punto, El artículo 11, en el numeral 3, se establece que todas las personas somos iguales y que gozarán de los mismos derechos y deberes y oportunidades. Y también en el artículo 326, en el numeral 5, también establece que todas las personas tendrán derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. A mí, y yo creo que actualmente en el Ecuador aún existe incumplimiento en este principio, ya que al considerar aspectos como el desempleo, el subempleo y los trabajos informales, se da a entender que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades laborales.
ya que, por ejemplo, hay personas que quieren trabajar pero no pueden hacerlo. Estamos hablando del principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Sí. Claro. Ya. Esto, bueno, prohíbe el trato desigual por razones de género, edad, raza, religión o ideología. Principalmente, ¿no? Para que, muy aparte de que el empleado pertenezca a cualquiera de estos grupos, ¿no? No sea tratado de manera desigual, ¿no? O discriminado, que muchas veces suele ser temas tabúes, ¿no? En la sociedad actual, inclusive. No según mi opinión, no creo que también tampoco que esté bien implementado en el país, ya que ¿cuáles son las razones para que un empleado, ¿no? Que todos los empleados de una empresa sean tratados igual? Yo creo que eso es algo importante a tomar en cuenta, ya que muchas veces, en mi experiencia les puedo decir, ¿no? En las oportunidades que he tenido para laborar dentro de empresas, sí existe un trato desigual y eso no importa, inclusive es muy aparte del dinero que ganan los empleados. Uno a veces uno pensara que tratan mejor al que le pagan más y no, no. Eh, Te quiero evitar decir nombres, no, pero en la última empresa en la que tuve la oportunidad de trabajar, los empleados, que es una empresa de transporte de carga marítima, o sea que es de embarcación, los empleados que ejercen o que tienen la mayor remuneración son justamente los que se van de viaje, o sea, justamente los miembros de la tripulación de la embarcación. Ellos son los que ganan los mejores salarios, ¿ya? A comparación a los salarios de esa empresa que desempeña labores de oficina, ¿no? Ya sean secretarios, contadores, ¿no? O administradores de diferentes áreas. A eso se les paga menos, ¿ya? Algunos, la mayoría inclusive, ganan solo el básico. Y aún así, ellos son mejores tratados, o sea, tienen una manera, no sé si me explico, más cortés de ser con ellos, ¿no? A diferencia de los hombres que trabajan en la embarcación, ¿no? Que trabajan en el sol, que muchas veces, la mayoría obviamente no tienen ningún título o desempeño profesional, ¿no? Más que a lo que se dedican. Y muy irónicamente son los mejores pagados, ¿no? Porque al ser un trabajo no, más pesado, el tema de viajar en embarcaciones, sin embargo, eso no les garantiza el trato igual o respeto, ¿no? Eso es una anécdota interesante que ahorita pude resaltar. Sí, no, al igual que mi compañero, yo también tuve muchas anécdotas así en diferentes tipos de trabajo. Las personas que tenían una remuneración mucho más alta eran tratadas de forma demasiado diferente a las personas que tenían una remuneración baja. En mi caso, yo también yo era eventual y no tenía muchas ganancias, ¿no? Y sí, la gente te trata diferente, te discrimina. Y no me parece que este principio esté muy bien implementado en este país. Claro, bien. Podemos pasar al siguiente, ¿no? Eh, sí, Ya. El siguiente principio es el trabajo digno y remunerado. O sea, en este principio establecemos que el trabajo debe permitir una vida digna y cubrir lo necesario, necesidades básicas espera, del espera, espera, trabajador, espera. del sector. Yo voy a hablar sobre el principio número 6, el cual trata del trabajo digno y la remuneración. Bien, en este principio se centra principalmente en la dignidad del trabajador como un eje principal en la relación laboral. Bueno, el trabajo digno es aquel que se realiza en pleno respeto a la dignidad del trabajador, asegurando una vida decorosa o una vida digna, como se puede decir, y excluyendo cualquier forma de discriminación, de violencia o acoso. En este principio también se incluye que el trabajador debe desarrollar sus actividades en un ambiente laboral que esté adecuado a su bienestar, ¿no? Asegurando su integridad, su seguridad, y su higiene, entre otras cosas. Y refiriéndome a la remuneración, ¿no? En la remuneración se garantiza que el trabajador goce de una remuneración justa o
un salario justo, que no solo cubra sus necesidades, sino las necesidades de su familia. Bien. También se dice, bueno, se puede establecer también que igual remuneración es igual a valor de trabajo. Es decir, que el, el tipo de trabajo que tenga el trabajador eh, se- requiere tener una mejor paga, ¿no? En este caso. Bien, y con respecto a esto, yo opino, ¿no? que en este país no se establece muy bien este principio, ya que hay diferentes tipos de trabajos en donde las empresas no pagan lo que deberían pagar y la canasta básica no abastece, o sea, el salario digno no abastece la canasta básica familiar. Muy real esa observación, ¿no? Aunque el principio diga que esto debería incluir un salario justo, situaciones al día, ¿no? Condiciones que aseguren el higiene, ¿no? Y entre otros puntos, vemos que no se respeta en su totalidad, ¿no? Ya que muchas empresas, inclusive trabajadores informales, optan por contratar a inmigrantes, ¿no? Gente que no tiene papeles y por ende no los pueden afiliar el IES, ¿no? Porque no son ciudadanos. Y eso, pues ahí, como quien dice, decimos vulgarmente, les ahorra un billete, ¿no? En Chiquiscorti. Bueno, yo considero que ambos tienen razón y considero que este principio es uno de los más importantes, ya que al enfocarnos desde un contexto histórico, como sabemos, nuestros antepasados han luchado muchísimo para que el derecho laboral fuera reconocido y justo para todos. Y yo pienso que este principio representa precisamente esta lucha por una vida digna. Está bien, muchas gracias. Bien, con respecto al principio 7, ¿no? Que es el principio de libertad sindical y negociación colectiva. Bien, esto nos establece que los trabajadores tienen la completa libertad de formar sindicatos o asociaciones de manera libre, ¿ya? Tienen todo el derecho y la libertad de elegir pertenecer como no pertenecer a estos grupos, ¿no? De trabajadores. Esto hace pues que tengan pues una mayor voz y voto para que puedan ser mejor escuchados, ¿no? A veces cuando se tienen más exigencias, ¿no? En ciertos rubros de ciertos trabajos. No, no tengo nada que opinar yo. Ye- Bueno, yo creo que la posibilidad de los trabajadores de formar sindicatos es, sería para defender sus intereses laborales, ¿no? Y sin temor a que haya represalias por parte de los empleados. Esto promovería la negociación y también el diálogo colectivo entre los empleados y empleadores, lo que fortalecería el derecho laboral. Bien, podemos pasar al octavo principio entonces. En este principio se habla sobre, en caso de duda, en el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral. Estas se aplicarán en el sentido más favorable al trabajador. Yo considero que este principio también es muy importante, ya que busca un equilibrio entre el poder que tiene el empleador sobre el empleado. De esta manera, el empleado se protegería ante posibles acuerdos ambiguos o contradictorios, asegurando que se cumplan de manera justa las condiciones. Muchísimas gracias. Este tema me trae bastante recuerdo, ¿no? Porque justo fue mi tema de exposición, ¿no? Que es el segmento 3 del artículo 326, ¿no? Que es en caso de duda, la Corte falla a favor del trabajador, ¿no? El principio indubio pro laborum, ¿no? Decía el abogado en clases, ¿no? Si hay alguna duda de cómo interpretar una norma, ¿no? Se aplica lo más favorable al empleado, ¿no? Protegiendo al empleado, ¿no? A vacíos legales, ¿no? A ambigüedades que puedan existir en los contratos, ¿no? Principio número 9, ¿no? El 9 entonces. Sí, bien. El principio número 9 establece que la gratuidad en la justicia laboral.
Bien, en este principio se garantiza el acceso a la justicia para reclamar cualquier tipo de derecho, ya sea de libre costo para el trabajador. Esto implica que el trabajador no debe pagar aranceles, costos, tasas u otro tipo de valores por trámites jurídicos, ya, como lo pueden ser demandas, audiencias, recursos, etcétera, relacionados con algún tipo de conflicto laboral. Bien, yo opino que, bien, en fin, yo opino que para que el fin de este principio es eliminar las barreras que existen económicamente e impiden o dificultan a los trabajadores que generalmente son la parte económica más débil, ¿no?, de la sociedad, que le impiden reclamar el cumplimiento de sus derechos, sus altos tribunales, entre otros tipos de principios. Y este principio es efectivo para garantizar cualquier tipo de derecho, ¿no?, en la justicia laboral. Algo que tengan que opinar ustedes al respecto de eso. Joel. Mm, ya, claro, de esta manera este principio promovería la igualdad, ya que les da la posibilidad a los trabajadores de acceder a la justicia y defender sus derechos. Claro, ¿no? Fortalece la igualdad, ¿no? Ante la ley y la justicia social. Básicamente garantizando el acceso a la defensa, ¿no? De sus derechos sin importar el nivel económico, ¿no? O remuneración que posea el individuo. Bien, creo que podemos pasar al principio, al décimo y último principio. Bien. El décimo principio es el principio de solidaridad y corresponsabilidad social. Bien. En este principio se establece que el trabajo es un deber y un derecho social, lo que implica una responsabilidad mutua entre el Estado, la sociedad, el trabajador y el empleador, ¿no?, para garantizar un ambiente laboral justo y digno. Bien, con respecto a solidaridad, se refiere a que a la ayuda o el apoyo mutuo, ¿no?, en el ambiente laboral, que se manifiesta en la obligación de contribuir al bienestar común, como por ejemplo lo es el sistema de seguridad social, en donde los contribuyentes, que son los afiliados, trabajadores, facilitan sus prestaciones, como lo son la salud, las pensiones, riesgos, entre otros, ¿no?, que los favorecen a todos. Con respecto a la corresponsabilidad, implica que el Estado y la sociedad deben tener un acuerdo mutuo para así poder darle protección a los derechos laborales y sociales. En este caso, el Estado debe favorecer el empleo, el pleno empleo, mientras que la sociedad debe respetar cualquier tipo de trabajo que se le asigne, ¿no? Bien. Bien, ¿algo que quieras decir, Joel? Em, ya, el trabajo también promueve el desarrollo económico, el- ya que nos da subsistencia a nosotros mismos, pero también a la sociedad. Es decir, que todos estamos correlacionados. El bienestar de unos es igual al bienestar de todos. Claro, destaca el trabajo, ¿no? Que contribuye al desarrollo económico del país, ¿no? Y humano también, ¿no? O sea, nos ayuda a crecer tanto social como económicamente. Reconoce el trabajo en beneficencia también del individuo, o sea, no solo en beneficio del individuo, sino también de la sociedad, ¿no? Sí. Bien, y eso serían todos, ¿no? Sí, esas son todas. Entonces aquí damos culminado esta sección, ¿no? Evaluando, esta fue nuestra opinión respecto a los principios de la República establecidos en la Constitución, ¿no? Sobre los derechos laborables. Eso es todo, ¿no? Muchas gracias. 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 Gracias.